una perspectiva crítica y transformadora, una de las voces más influyentes en la pedagogía, el gran Paulo Freire, el cual es un pedagogo, filósofo y creador de la pedagogía crítica. ¿Sale? Paulo Freire, el gran impactante en la NEM. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿cómo podríamos entender a la educación más allá de la tradicional? ¿Nos podría compartir su visión? Muchas gracias, buenos días. Gracias por compartir este espacio conmigo. Bueno, la educación no puede reducirse a un simple acto de transmisión de conocimientos. Enseñar no es transferir información, sino crear la posibilidad para la producción o construcción del conocimiento. Del conocimiento, muy bien. Pero, así como lo mencionas, ¿eso rompe con la idea clásica de que el maestro lo sabe todo? Te quiero preguntar que ¿cómo es donde surge la crítica de la educación tradicional? Exactamente, estás en todo lo correcto. Pero mira, a ese modelo lo denomino como educación bancaria, donde el educador deposita contenidos en los estudiantes. En este esquema, los alumnos son pasivos y el conocimiento se presenta como algo estático. Muy bien. Dentro de esto que me mencionas, quiero que me expliques cuál sería la alternativa para manejar este gran modelo que propones. Mira, una educación problematizadora, es decir, una educación que intenta cuestionar la realidad, a dialogar, a construir conocimientos de manera conjunta. Aquí, tanto educador como educando aprenden y enseñan al mismo tiempo. Ok, entonces como lo mencionas, el estudiante deja de ser totalmente receptor y se convierte ahora en el protagonista de su propio aprendizaje. Exacto, así es, estás en lo correcto. Mira, la educación debe reconocer al estudiante como sujeto activo, con experiencias, saberes y una visión del mundo que debe ser valorada. Ok, totalmente. Es muy valiosa tu información, pero hay un concepto clave en el pensamiento que es la concientización. ¿Cómo nos podrías explicar esta palabra que nos indicas tú para poder abordarla? Muy fácil, mira, la concientización es el proceso mediante el cual las personas desarrollan una comprensión, ya sea crítica, que sea de su propia realidad. No se trata solo de saber leer palabras, sino de leer al mundo y poder a sí mismo comprenderlo. Ok, ahí me das una pregunta que a lo mejor nuestro público no entienda. ¿Qué es leer el mundo para ti? Mira, significa comprender las relaciones sociales, las injusticias, las estructuras que influyen en nuestra vida y a partir de esa comprensión actuar para poder transformarlas y mejorarlas o verlas de otra perspectiva. Ok, entonces aquí con tu punto que nos mencionas, entonces consideras que la educación no es neutral. Por supuesto que no, nunca lo es. Toda educación implica una postura frente al mundo. Puede servir para reproducir la desigualdad o para cuestionar y transformarla. Ok. Dentro de tus aportaciones hay una palabra que da mucho que decir, la cual es el diálogo. Tú propones el diálogo, pero ¿nos podrías explicar más a detalle en qué consiste? Mira, el diálogo es esencial, ya que no hay una educación verdadera si no hay un diálogo. Pero cualquier diálogo sigue basado en el respeto, la confianza y la humildad entre el alumno y el maestro. Ok, así como lo mencionas, quiero que me expliques ahora. Entonces, ¿qué papel juega el docente ahora en este proceso, ahora en el aula? Mira, el docente deja de ser una autoridad, ya que deja de imponer conocimientos y se convierte más bien en un facilitador, en alguien que acompaña al estudiante para poder así tener un proceso de aprendizaje y también él mismo aprende de sus propios estudiantes.
Ok, de acuerdo a tus experiencias, ¿crees que esto cambia totalmente la dinámica que existe en el aula? Por supuesto que sí, claro. El aula se transforma en un espacio de intercambio donde todos participan en la construcción del conocimiento. Ok, es muy importante la construcción del conocimiento como lo manejas ahorita, pero otro concepto importante que a los maestros nos vuelve locos es la praxis. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué significa o de qué manera se aborda la praxis? Mira, la praxis es la unión entre reflexión y acción. Sonará muy simple, pero no basta con reflexionar sobre si es necesario actuar para transformarla. Y esa acción debe ir acompañada de reflexión constante. Ok, es decir que debemos de aprender, reflexionar y después actuar. De esa manera lo manejas. Exactamente, ese ciclo es muy fundamental para una educación liberadora, ya que si no reflexionas y no llegas como que a un punto de entenderlo o comprenderlo, no va a haber. También nos has hablado acerca de la importancia del contexto en el aprendizaje. ¿Qué nos puedes mencionar sobre eso? Mira, la educación debe partir de la realidad de los estudiantes, su cultura, su lenguaje, sus experiencias y cuando el contenido se conecta con su vida, el aprendizaje es mucho más significativo y un poquito más fácil, ya que si no tomamos en cuenta el contexto de los pequeños, es como si estuviéramos viviendo en una mentira. Entonces nos haces reflexionar sobre que no hay una educación única para todos, o sea que depende y se debe de adaptar a cada contexto de los alumnos. Correcto, la educación debe ser contextualizada. No puede enseñar ignorando la realidad de quienes aprendes, como hace unos minutos. Ok, pero ahora yo te pregunto, en un mundo actual lleno de información, que tenemos mucha accesibilidad a diferentes fuentes, ¿qué relevancia tienen estas ideas que tú propones? Mira, hoy más que nunca necesitamos que una educación sea más formativa y cree a personas críticas, capaces de cuestionar, analizar y no aceptar la información de manera pasiva, o sea, simplemente nada más escuchar por escuchar o el famoso aprender por aprender. Ok, entonces, así como lo mencionas, la educación sigue siendo una herramienta de transformación. Por supuesto, siempre lo ha sido. La educación puede ser un acto de liberación si permite a las personas comprender su realidad y actuar sobre ella para poder mejorar. Muy bien. Pues miren, mucha aportación por parte de Paulo Freire. Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a quienes educan el día de hoy en las aulas? Mira, uno muy rápido y que es muy interesante. Que nunca dejen de creer en el poder transformador de la educación. Enseñar implica compromiso, ética y esperanza, pero sobre todo implica reconocer la dignidad y la capacidad de cada estudiante. Sí, muy bien, muy acertados tus comentarios, tus experiencias. Y pues hoy hemos reflexionado sobre una forma de entender la educación, ¿no? De cómo es un proceso vivo, crítico y pues en sí transformador, que es lo que estamos buscando hoy en día. Una educación basada en el diálogo, como lo mencionaba aquí Pablo, que sea de conciencia y que se lleve a una acción. Porque todos hemos escuchado de que no se trata solo de aprender contenidos, sino de aprender a pensar, cuestionarlos y transformar al mundo, solucionando las problemáticas que se aparezcan dentro del contexto. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias Pablo por acompañarnos. Sé que tienes un día muy ocupado, pero pues te agradezco mucho la información que nos has dado. Eso sería toda audiencia y nos vemos hasta la próxima.